Este es el podcast Libros Hablados. Bienvenidos al episodio número 24 de Libros Hablados. Hoy llegamos a la última parte de Los niños del Amazonas, 40 días perdidos en la selva de Daniel Coronel. Este es un episodio muy especial porque al final vamos a publicar una parte con la voz del autor en donde hace una actualización de los protagonistas de esta historia a un año de los hechos. Así que quédate hasta el final. Además, vamos a publicar en nuestro grupo de Facebook, Libros Hablados Club de Lectura, todas las fotografías que acompañan el libro, además de una foto exclusiva de 3 de los niños, minutos antes de abordar el fatídico vuelo, tomada por Marta Muñoz, la propietaria de la cafetería del aeródromo de Araraquara. Tengo que dar las gracias de corazón a los amigos y amigas que se han ido sumando a este proyecto por sus comentarios y me gusta en todas las plataformas, y también por suscribirse y unirse a nuestro grupo de Facebook, Libros Hablados Club de Lectura. Esto acelera el crecimiento de nuestra comunidad. Y mi disclaimer de siempre, recuerda que esto no es un audiolibro, tampoco pretende serlo. No tiene la producción, los derechos ni el ánimo de lucro de un audiolibro. Libros Hablados es una comunidad de lectura que busca que nuestros miembros se acerquen a las obras y eventualmente las adquieran. Así que todos son bienvenidos a que construyamos vínculos a través de la literatura. Continuemos pues con Los niños del Amazonas, 40 días perdidos en la selva. Última parte. Trece. Milagro, milagro, milagro. Nicolás Ordóñez llevó a Cristina en sus brazos. Dairo Gabriel Cumariteque, miembro de la Guardia Indígena del Amazonas, levantó a Tien Noriel para empezar la larga caminata. Los niños pesaban muy poco, sus huesos se podían sentir debajo de su piel. Estaban muertos de hambre, pero los mayores José Rubio y Eliezer Muñoz recomendaron darles únicamente agua, suero y abrazos. Leslie y Soleini aún tenían fuerzas para andar. Los rescatistas empezaron a deshacer los pasos, tratando de pisar los mismos sitios que los habían llevado hasta ahí. Soplaron a los niños con tabaco, incienso y agua bendita para aliviarlos del encantamiento de selva al que habían estado sometidos, según decían los taitas. Somos familia, les decía, relata Nicolás Ordóñez. Fue un momento donde se encontraron muchos sentimientos. El más grande fue el amor y el segundo fue el valor. También agradecimiento a los mayores que en los diferentes lugares y malocas pusieron en nuestras manos ese alimento espiritual, la palabra dulce, fresca y tranquila que nos dieron, los mensajes que nos llegaron a través de los sueños y de los sentidos. Lo habíamos hablado antes, afirma Cumariteque. Cada uno iba a cumplir una de las funciones que los mayores nos dieron, soplar tabaco para desmascararlos, como decía el mayor Rubio, para que ellos pudieran coger el calor humano nuevamente. Ese momento fue muy sentimental, asegura Edwin Manchola. Después de 40 días sin saber cómo los íbamos a encontrar, enfermos, flacos, acabados, poder arrimarlos y darles los primeros auxilios, darles una voz de aliento, hablarles, decirles que éramos la familia, que los estábamos buscando de parte de los abuelos. Bueno, muchas cosas más. El arrullo en homenaje a Jitoma, el sol, retumbó en el bosque. Los voluntarios indígenas decían que la luz había quitado una venda de sus ojos, que el yagé había apartado la oscuridad y la incertidumbre. El primer punto de parada fue el lugar donde habían dejado el morrocoy amarrado. Llegamos ante el bicho, relata el mayor Eliezer Muñoz, y le dimos las gracias por las instrucciones que nos había dado. Lo dejamos en libertad y le dijimos, Morrocoy, bien puede irse. La selva, que en el camino de ida les había sido propicia y liviana, parecía querer complicarles el regreso. Los senderos despejados unas horas antes se tornaron pesados y difíciles.
Una humedad agobiante se acumuló en el aire, como si fuera a desatarse un aguacero que no empezaba. Sentían los pies pesados y se resbalaban constantemente, pero el mayor Rubio señalaba el camino sin hablar. Vi las caras de los niños que ya se estaban desfigurando. Estaban cogiendo rasgos de animalito, asegura el mayor Rubio. Sentí un espíritu que los estaba guiando. No era el duende, sino otro. Decía que los niños habían caído del cielo al monte y que tenían que ser suyos. El más afectado era el niño de Carramán, Tien Noriel, de 4 años, hijo de Miller Manuel Ranoque. Yo tenía un pancito de ración y partí un pedacito como para un pajarito. Lo volví polvo en los dedos y le puse las migajas en la boquita. No lo masticó, se lo tragó como si fuera un pollito. Ezio y Pedialyte eran lo único que podían aguantar. 2 días más y no lo hubiéramos encontrado vivo. Los rescatistas, que ya se entendían solo con miradas, habían decidido no probar alimento hasta que se encontraran con los militares. El ayuno tenía cierto sentido místico, pero sobre todo era un acto de consideración con los 4 niños, trozados por el hambre y a quienes una comida sólida podría matarlos. En medio de la exigente caminata, Nicolás no pudo resistir más y le metió el dedo a una ración militar que cargaba en la mochila. Pidió perdón de corazón por hacerlo, pero ese pequeño bocado le dio la fuerza que necesitaba para continuar. Leslie seguía en un profundo silencio. Solo asentía con la cabeza, dando a entender que oía perfectamente lo que le decían. Según el mayor Rubio, en un momento ella estuvo a punto de salir corriendo. Al comienzo ellos eran como micos, por eso les dijimos quietos en idioma huitoto y en castellano. Yo soy su abuelo, yo soy su tío. No corra, Leslie, usted quieta. Porque iban a salir corriendo. Ahí se puede ver en la foto que ella quedó ahí parada, como asustada. Soleil, en cambio, parecía sonreír en medio de su silencio. Miraba con curiosidad los parajes que los habían albergado por tantos días. Giraba su cabeza para buscar el pájaro que volaba o el mono que saltaba en las copas de los inmensos árboles. No tenía fuerzas para hablar, pero algo en ella mostraba ánimo y esperanza. Era de día aún, pero curiosamente los cantos de la selva sonaban como los del anochecer, como si una nube negra los acompañara. Habían caminado 3 horas y media y empezaba a irse el sol. Llegamos como a las 5 pasadas porque cargar a los niños hacía más lenta la marcha, recuerda el mayor Rubio. Aunque eran livianos, uno con el pequeñito y con el GPS haciendo trocha. Les dije, si damos la vuelta, pues nos dan aquí las 10 de la noche. Entonces rompan por aquí derecho que por aquí están. Entonces ya eran entre claro y oscuro, ya no podíamos ni ver. Estábamos Nicolás, Dairo, Eliezer y Edwin, el otro muchacho de ojos pequeñitos que gritó, ¡Milagro, milagro, milagro! Los militares estaban cerca, pero no tanto como para oír la consigna de éxito. El sargento jefe del grupo TAC 1 acababa de terminar el reporte diario a la comandancia. El nuevo parte sin novedad había sonado descorazonador en Bogotá. Ese día yo termino el programa radial como a las 4:40 de la tarde, reportando lo que se hizo en la jornada. No encontramos nada. Ya era la hora de comer, porque si usted no come a las 5 de la tarde en la selva ya no come, porque se oscurece totalmente. Así no se puede preparar la ración de campaña. Estábamos haciendo los alimentos cuando percibimos un olor a tabaco fuerte y por ahí no hay nada. Por la hora uno empieza con la desconfianza del enemigo en el sector, y volvía y todos sentíamos el olor. Entonces ordené a 3 soldados hacer una exploración, un registro, verificar, y cuando ellos van, ahí es el impacto. Uno de los asignados era el cabo de origen indígena. Él desaseguró el fusil y avanzó instintivamente por la trocha, tratando de ubicar el olor a tabaco. Caminó menos de 10 minutos hasta encontrarse con el grupo de rescatistas del Putumayo. Yo me impacté, me quedé como quieto.
Cuando llegaron no dijeron la clave que era, sino otra palabra diferente. La clave era milagro, pero entonces llegaron con victoria y bingo. No importó, porque sabíamos lo que significaba. El sargento que comandaba el pelotón avanzó a trote hasta el lugar. Corría y saltaba como solo podía hacerlo un lancero. Nos encontramos con 2 nativos y 2 de los menores. Lo primero que yo hice fue atenderlos. Reporté como 15 minutos después porque la prioridad era estabilizarlos. Si hago el informe de los primeros 2 niños, me van a coger los jefes. Pero faltan 2. Estaban muy delgaditos, muy flaquitos, la piel. No pensaban nada. Hay una foto donde yo tengo al pequeñito y no se sentía nada. Traen los otros 2 y cuando veo que ya están los 4, ahí sí me preparo para hacer el reporte a mi jefe. El video del momento, grabado por uno de los rescatistas indígenas, deja oír la voz de uno de ellos diciendo: estamos entregando a los niños a la Fuerza Armada de Colombia. Los encontramos a una distancia de 4,5 kilómetros. Uy, pero estaban en la puta mierda, se alcanza a escuchar una voz militar. Uno de los soldados, entrenado en técnicas de supervivencia, sacó de su mochila suero oral y agua esterilizada para auxiliarlos. Preparé suero y empecé a suministrarle suerito a los niños. Empecé con el niño que estaba más débil. Pensábamos que la bebé iba a ser la más débil, pero no. El niño ya estaba más débil, ni sentado se sostenía. El sargento, un hombre curtido en años de combate, tomó el radio de comunicaciones y no pudo impedir que se le quebrara la voz cuando repitió la consigna: milagro, milagro, milagro. En ese momento el líder indígena del Araraquara, Henry Guerrero Fumoraque, estaba al lado del capitán que comandaba la compañía Buitre, anunciándole su deseo de retirarse de la operación de rescate. Nos vamos todos, anunciaba Guerrero Fumoraque. Yo no, tengo que buscar al perro, respondió el oficial, a quien en ese preciso instante le sonó la radio. Guerrero, encontraron a los niños. Acaba de reportar la unidad TAC 1. Fue el grupo del Putumayo el que los encontró. Guerrero Fumoraque recuerda que corrió a abrazar a Miguel Manuel Ranoque, el padre de los 2 más pequeños. Mientras tanto, el suboficial enfermero pedía indicaciones médicas para tratar a los niños. Nos dieron un número de un pediatra. Cojo el satelital y busco un sitio con señal. Llamo y me manifiestan que hidratación toda la que quisiéramos, pero comida no. No poderles dar y el niño de 4 años diciéndome. Y yo les decía, no, poquita comida porque no se puede. El niño me decía, no, yo quiero mucha comida. Escuchar eso es desgarrador. Se me aguaron los ojos, pero estábamos concentrados en la misión de extraerlos lo más rápido posible. El cabo indígena que hacía parte de esa unidad de las fuerzas especiales fue el encargado de atender a Christine, la bebé. Me di cuenta de que no podía tomar suero con el envase que teníamos y apenas pedía. El impacto de ver la fisionomía de ellos, como estaban, los cuerpos tan delgados, no sé si se pueda decir cadavéricos prácticamente, y cargarlos, eran tan livianos. La bebé no pesaba nada. Yo la agarraba y la niña apenas se quedaba como cuando uno consiente un bebé que se le recuesta. Daba tanta tristeza de pensar todo lo que vivieron ellos y uno recordando a los hijos. Recosté a la pequeñita un momento ahí al lado del hermanito y se puso a llorar. Quería que la cargara. La volví a cargar. Mientras tanto, en Bogotá, el general George Cotua, comandante de la División de Fuerzas Especiales, se enteraba de la noticia. A través de un radio me dijeron milagro, 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 que era la clave si encontrábamos a los menores. Mi general Sánchez estaba en una reunión. Subí, prácticamente me entré y lo saqué de la reunión. Permiso, mi general, dijo Cotua, y mientras golpeaba los talones de sus zapatos y se llevaba la mano derecha a la frente para hacer el saludo militar, exclamó: milagro, milagro, milagro. ¿Cómo están?, preguntó el general Sánchez mientras abrazaba a quien había sido su mano derecha en la operación más exigente de su carrera. Están vivos, respondió Cotua.
Son las 5:15, dijo el general Sánchez mirando su reloj y ordenó. A las 7:30 evacuación, alistamiento inmediato. Preparen el Ángel. Se refería al helicóptero UH-60 que contaba con un equipo de grúa y rescate y hombres entrenados en operaciones de exfiltración, es decir, en sacar personas de áreas de conflicto en condiciones adversas. Inmediatamente después, el general Sánchez se comunicó por radio con el Comando Aéreo de Combate número 6 en Tres Esquinas, Caquetá. Necesitamos el fantasma urgente. Fantasma es el nombre que en Colombia se le da al avión Douglas AC-47, que ha sido adaptado para guiar otras aeronaves y tropas terrestres en misiones diurnas y nocturnas. Una de las tareas frecuentes del Fantasma consiste en iluminar con bengalas las noches de combate. ¿Cómo van a estar las condiciones de tiempo?, le preguntó el general Sánchez al comandante de la base de Tres Esquinas. Van a estar estables, respondió. Ok, ¿y cómo va a estar la luna, la luminosidad? Está en cero, mi general. Se sintió la preocupación al otro lado de la línea. Hermano, respondió coloquialmente el general, lleve full bengalas en ese avión fantasma, full bengalas. Esta noche lo logramos. Tan pronto terminó la comunicación con Tres Esquinas, el general Pedro Sánchez le dio la buena nueva a su superior, el comandante general de las fuerzas militares, el general Helder Fernán Giraldo Bonilla, quien recibió la información con alegría y le anunció que lo comunicaría al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien a esa hora volaba entre La Habana y Bogotá. El día había sido agridulce para el mandatario colombiano. Acababa de pactar en Cuba un cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional ELN, la guerrilla activa más antigua de Colombia. Esa era una buena noticia para el proceso de paz que impulsaba, pero al mismo tiempo su gobierno estaba sumido en un escándalo por el presunto abuso de la inteligencia estatal para espiar a una niñera que trabajaba para su jefa de gabinete. El teléfono celular de la empleada doméstica había sido intervenido ilegalmente poco después de que la declararan sospechosa de haber robado $7,000 en efectivo de la casa de la alta funcionaria. Solo cuando aterrizó el avión entró la señal, rememora el presidente Gustavo Petro. Nos enteramos y fue una inmensa alegría, una felicidad grandísima por el triunfo de la vida, pero solo me duró un momento porque media hora después, cuando iba del aeropuerto a la casa de Nariño, me enteré del suicidio del coronel Dávila. Lo supe por el miembro de la seguridad que iba adelante en el carro, un mayor de la policía que se puso a llorar porque eran amigos. El mismo día del encuentro de los niños se conoció la muerte del coronel Oscar Dávila, jefe de las avanzadas de seguridad del presidente Petro y cuyo nombre había sido mencionado con relación al escándalo del espionaje a la niñera. De acuerdo con el informe forense de la Fiscalía, el oficial de la policía se suicidó disparándose dentro de un carro frente al edificio donde vivía con su familia. Mientras eso pasaba en Bogotá, desde la selva el líder indígena Henry Guerrero Fumoraque trataba de comunicarse con el general Pedro Sánchez. Yo arranqué otra vez al sitio de la avioneta porque allí estaban dos mecánicos de Aerocivil sacando lo último bueno del aparato y tenían teléfonos satelitales. Le dije a uno de ellos, que se llama Juan Carlos, que me regalara un minuto para llamar a Bogotá. Pero solo un minuto porque está muy caro, dijo el técnico. Es que encontraron a los niños, respondió Guerrero Fumoraque. ¿Cómo, hermano?, replicó el técnico. Coja ese teléfono y gaste todos sus minutos. Al primero que llamó fue al general Sánchez, quien ya conocía la noticia, pero se puso feliz de poder celebrarla con el indígena. Hola viejo, ¿cómo estás?, respondió el general. Tengo miles de llamadas, pero solo he recibido la tuya. Después Guerrero Fumoraque se comunicó con la familia de los niños. Llamé a la abuela. Le dije, Fátima, encontramos a los niños. A esa señora la alegría la golpeó porque terminó hospitalizada. Más adelante marqué a Araraquara a la comadre Marta Muñoz y también se puso a llorar, y luego llamé a la profe. Esas fueron las 4 llamadas que hice. Narciso Mucutuy, el abuelo materno de los niños, quien se enteró por su esposa, dijo entre lágrimas que los hechos estaban corroborando lo que desde el primer día le indicó su corazón.
Las primeras fotos de los niños tomadas por indígenas y soldados fueron transmitidas por teléfonos satelitales, como recuerda el sargento que reportó el hallazgo. Mis jefes necesitaban evidencias. Entonces tomamos fotos. Por el afán ninguno se acomodó. Inclusive yo salgo con un satelital en la mano, un GPS aquí en la otra, para hacer las coordinaciones y extraer a los niños lo más rápido posible. Miller Manuel Ranoque, padre de los dos niños menores y padrastro de las dos mayores, empezó a caminar hacia el lugar en el que estaban los niños, guiado por un GPS y acompañado por Henry Guerrero Fumoraque. Cuando llegamos al punto de encuentro de los del Putumayo con los comandos, vimos a los niños acostaditos. Me acerqué de una a Leslie para saludarla, dice Guerrero Fumoraque. El helicóptero seguía dando vueltas. Leslie, yo soy Henry Guerrero. ¿Se acuerda de su tío? ¿Se acuerda que yo le enseñaba? Ella fue alumna mía de escuela. Cuando mi señora hacía una gestión, yo me quedaba en la escuela y enseñaba lo básico de primaria, todas las áreas que se dan. Noté que ella me reconoció. Lo vi en condiciones de desnutrición muy berracas. La niña me miró, pero no me dijo nada. Tampoco cruzó palabra con su padrastro. El suboficial encargado de la atención de Leslie anotó en un parte las lesiones que le encontró. Tenía una herida en la cabecita ya cicatrizada. Se la observo. Era muy grande y tenía también como una hematoma, algo así en la frente. Tenía muchas ronchas de picaduras. Le pregunté a la niña, ¿tiene frío? ¿Tiene hambre? Y contestó, sí, frío, hambre. Corrí, saqué una camisa mía, se la puse y luego le pregunté a la otra niña si tenía frío y también dijo que sí. Traje una cobija, se la puse, sacamos mantas térmicas para cubrirlos a todos. Soleini estaba al cuidado de otro soldado que había recibido instrucciones telefónicas de un médico pediatra. Yo cargué a la niña de 9 años. Era impresionante sentir la sensación del peso de ella. Yo tengo una niña de 2 años y para mí la sensación era que mi niña de 2 años pesaba más que la de 9. En el caso mío era alzarla con esa fragilidad para no lastimarla. Trataba de caminar despacio. Yo la cargué en la espalda. Ella me abrazó y era como tratar de inclinarme y trotar un poco despacio para no maltratarla. Sentir esa fragilidad es impresionante. Movía la cabeza y no respondía con voz. La noche había caído sobre la selva y los niños debían ser llevados hasta el helipuerto, improvisado en un claro de la jungla para viajar a un hospital. Los habían encontrado, pero era pronto para decir que estaban fuera de peligro. 14. El vuelo del ángel. Físicamente resultó imposible llevar a los niños hasta la H, como llamaban al helipuerto construido en la selva. Moverlos en la oscuridad y en ese estado de extrema debilidad multiplicaba los riesgos. El general Pedro Sánchez estuvo pendiente de cada detalle. Puso al mejor enfermero de combate en la zona y le pidió que estuviera permanentemente comunicado con uno de los pediatras más calificados del Hospital Militar Central de Bogotá. Una línea satelital se convirtió en el cordón de vida de los 4 niños. Ordenó que desde la base aérea de Apiá y cerca de Villavicencio despegara un Ángel, un helicóptero UH-60 equipado para misiones de rescate. Luego habló con su superior jerárquico, el general Luis Carlos Córdoba, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Mi general, para solicitarle el avión C-295, requirió Sánchez. Está en Cali. Necesito traerlo a Bogotá para recoger un grupo de pediatras neonatólogos y llevar aquí equipos hacia el Guaviare. Sánchez, ese avión está en Cali para mover una tropa suya, respondió el general Córdoba. Cancelado el movimiento de esa tropa, mi general. Con su permiso necesito el aparato para sacar a los niños de la selva. El avión medicalizado les brindaría unas horas de diferencia para estabilizar a los pequeños y transportarlos a un hospital de primer nivel, pero nada de eso sería posible sin sacarlos antes de la zona. Todo dependía del Ángel, o mejor dicho, de su tripulación. 2 pilotos, un técnico de vuelo, 2 RP, expertos en recuperación de personal, y el TER,
técnico de equipos de rescate. Este último opera la grúa por la que bajan los rescatistas, suben con los rescatados, controla el efecto pendular para evitar que se golpeen y los recibe en el aparato. Al mando de ese equipo estaba el mayor Julián Novoa, piloto de helicóptero especializado en rescate, quien recibió una orden de una sola palabra: reacción. Él y sus hombres alistaron en minutos el aparato para la extracción y, como es costumbre en las operaciones de combate, solo el comandante conocía el objetivo de la misión hasta el despegue. Los tripulantes recibían instrucciones cuando ya estuvieran en vuelo para evitar filtraciones de información. Muchachos, vamos por los niños, están vivos, le dijo el mayor Novoa a su tripulación. ¿En serio?, preguntó con emoción el técnico de equipos de rescate. Sí, vamos a ir a sacarlos. Nos toca volar hasta Calamar en el Guaviare, reabastecer y luego devolvernos 65 millas en línea recta. Nos van a dar las coordenadas exactas. El clima era ideal. Tenían un horizonte despejado y veían el maravilloso paisaje del Sol de los Venados, como se conocen los arreboles que pintan de rojo el atardecer de los inmensos llanos orientales de Colombia. Habitualmente el tiempo estimado de vuelo entre Apia y Calamar es de 1 hora 10 minutos, sin embargo cubrieron la ruta en 57 minutos. El mayor Novoa sabía que cada segundo contaba. En Calamar me dieron coordenadas y nos abastecimos. Así como inicialmente era importante llegar rápido al área, en este punto era determinante ahorrar combustible. Debíamos ir despacio, gastar lo menos posible y de esa manera garantizar el mayor tiempo de sobrevuelo de rescate. No había luna esa noche. Los tripulantes del Ángel sabían que eso reduciría la visibilidad prácticamente a cero y complicaría muchísimo la operación. Cuando uno vuela con visores nocturnos, un factor importante es la luna, que nos ayuda a ver. Es la fuente de luz para que los visores tengan un buen funcionamiento, explica el mayor Novoa. Ese día no había luna. Fue como entrar a un cuarto oscuro sin linterna. Cuando no hay luna, los visores empiezan a comportarse como un televisor sin señal. La pantalla solo da tonos negros y verdes. El general Sánchez, veterano piloto de helicópteros, conocía la dimensión del reto que afrontarían sus hombres. El riesgo era inmenso y el piloto tenía que administrarlo. Primero, la operación era en la selva, donde no hay referencias de luces, o sea, todo es oscuro, y uno puede confundir el cielo con la tierra. O sea, si no tienen los visores, no se sabe dónde comienza el cielo o dónde termina la tierra. No ve el horizonte, solo hay negro. Al lado del mayor Novoa estaba el subteniente Daniel Quiñones, copiloto, el técnico segundo Cristian Bernal, tripulante derecho, el suboficial Daniel Cortés, tripulante izquierdo. Los expertos en recuperación de personal eran el técnico segundo Eric Quintero y el técnico tercero Dixon Ruiz, y por último el TER, Leonardo Félix, de cuya destreza dependían, en gran medida, el éxito de la misión. Tenemos que ir nivelados, ni para abajo ni para arriba, porque sabemos que no vamos a encontrar nada que nos oriente, les dijo el mayor Novoa a sus tripulantes. Por donde entremos, tenemos que salir. Cuando llegaron al sitio de las coordenadas no veían nada, pero encontraron una ayuda determinante en el terreno. Allí estaba un suboficial de la Fuerza Aérea de apellido Rodríguez que se había descolgado por una soga desde otro helicóptero y que les informó usando un radio de supervivencia el sitio exacto donde estaban los niños. Rodríguez, préndame lo que sea, linternas, láser, lo que tenga, pidió el piloto del Ángel. Como ordene mi mayor, respondió el suboficial encendiendo y apagando una linterna. La débil señal luminosa fue suficiente para guiarlos. Ya lo tengo identificado. Vamos a ver cómo es esto, le dijo el mayor Novoa tratando de ubicarse sobre el minúsculo destello. El movimiento del helicóptero ocultó la luz por unos segundos. Me está pasando por encima, indicó el suboficial Rodríguez a través del radio de supervivencia. Listo, respondió el piloto e instruyó a la tripulación. Configúrense para hacer grúa de rescate porque no hay un lugar de aterrizaje. La grúa iba a operar a una altura de 140 pies, algo más de 40 metros. El cable tiene una extensión de 250 pies, 76 metros. La guaya metálica
puede izar 600 libras de peso controlado por la grúa de rescate. La dificultad de la operación consiste en que el extremo superior de este cable está atado a un aparato en movimiento y que debe permanecer tensionado y lo más cercano a una línea perpendicular estática. Si se inicia un movimiento pendular más allá de un límite controlable, peligra el rescate y en casos extremos la estabilidad del helicóptero. En otras palabras, el cable se puede mover horizontalmente en ascenso o descenso, pero verticalmente debe permanecer estático o lo más cercano a ese estado. Hay algo dolorosamente claro, recordó el general Sánchez. Es una situación obligatoria para un equipo de rescate. Si hay una emergencia, se corta esa guaya porque de lo contrario se pone en riesgo a toda la tripulación. No había luz. Las condiciones de visibilidad eran adversas. El cable de la grúa iba a estar rodeado de árboles y para colmo de complicaciones, las personas a rescatar no tenían entrenamiento previo. Por lo menos el clima era bueno. La maniobra para llegar al punto exacto para izar a los niños fue de por sí difícil. Los ojos del piloto eran los tripulantes izquierdo y derecho. Ellos lo fueron conduciendo hasta el lugar más propicio donde el TR pudiera ver el piso. La visual de la grúa es la condición mínima para intentar un rescate. Lograron ver ese punto. Entonces el mayor Novoa encendió la luz de aterrizaje del helicóptero, una decisión usualmente contraindicada en una operación de combate. Aquí no me importa que haya grupos al margen de la ley ni que me vean, comentó el piloto a sus tripulantes. La luz de aterrizaje es la única ayuda que tenemos para que funcionen los visores. Están en la ubicación encima de mí, mi mayor, indicó el suboficial Rodríguez. Los hombres de las fuerzas especiales que estaban al cuidado de los niños entendieron con pavor la proeza de la que dependían y pensaron que para los pequeños sobrevivientes las posibilidades no estaban a favor. Además, no debía de ser fácil para ellos volver a volar. Estuvieron en una avioneta que se accidentó, donde perdieron a su mamá y vieron morir a otras 2 personas, comentó el sargento jefe del grupo TAC 1. Ahora tienen que volver a subir a una aeronave y la forma en que se suben es una cuerda delgada. Baja un rescatista, lo abraza, lo engancha y lo sube al helicóptero. Se iba a usar un elemento que en el argot de nosotros se llama penetrador de selva, afirmó el soldado que cuidaba a Tien. Un rescatista baja, se amarra con los niños y trata de subirlos. La preocupación de nosotros era la fragilidad de los niños, el temor de uno al amarrarlos, de apretarlos, de cogerlos, por el estado tan delicados en el que se encontraban. Una de las partes más exigentes para el piloto es mantener el helicóptero en vuelo estático. Es necesario ubicar el aparato de frente al viento. Si la corriente lo golpea de cola, puede perder el control. El aire se mueve tanto vertical como horizontalmente. El vertical se llama turbulencia y el horizontal viento lateral. El piloto debe tener en cuenta muchas variables: el peso del combustible, el de los pasajeros y el de los rescatados, el eventual movimiento pendular del cable, que debe ser compensado para evitar que la oscilación ponga en peligro a los rescatados o la estabilidad de la aeronave. Se requiere mucho conocimiento, entrenamiento y pericia, y él la tiene. Toda esa tripulación la tiene, decía el general Sánchez, quien ya no hablaba solo como comandante, sino también como piloto de helicóptero. Tienen que operar con una coordinación absoluta porque es el tripulante que está aquí a la derecha, se corrió a la derecha, el de la izquierda se corrió atrás, el copiloto diciéndole cómo están los instrumentos de cabina porque puede tener una falla del motor o una emergencia, el TR anunciando el descenso del tripulante, el que baja comunicando su ubicación y haciendo señas de que está tocando tierra. Ya estamos ubicados en el punto, indicó el mayor Novoa. Vamos a hacer la primera extracción. Grúa, grúa, grúa. La instrucción indicaba que el TR debía sacar del helicóptero la mayor parte de su cuerpo, extraer el brazo de la grúa y empezar a bajar la silla de rescate, que mide 1 metro y tiene la forma de una letra T, mayúscula invertida. En un lado se sienta el rescatista y en el otro el rescatado.
Los dos se aseguran mediante un sistema de argollas de escalador, conocidas como mosquetones, y el rescatista abraza al rescatado para protegerlo con su cuerpo. El suboficial técnico Eric Quintero descendió a través del cable. Los primeros que serían izados serían la bebé Christine y su padre Miller Manuel Ranoque. El rescatista tranquilizó a Ranoque, lo enganchó con las argollas y los abrazó a él y a la niña, mientras daba la señal de empezar el ascenso. El motor de la grúa empezó a girar, elevándolos en un movimiento lento pero constante. El suboficial compensaba con el peso de su cuerpo la tendencia pendular. Pasaban a centímetros de las ramas, pero no las tocaban. Cuando subimos a la bebé y al papá fue en las condiciones más difíciles, recuerda el mayor Novoa. No estaba lloviendo. La operación duró 7 minutos. Una vez estaban arriba, moví el helicóptero para dar una vuelta, descansar del vuelo estático y reposicionarlo. Cuando se hace grúa, uno tiende a estar muy rígido, porque cualquier movimiento que uno transmita del cuerpo al control se ve reflejado en el rotor del helicóptero. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso. Un helicóptero se opera con las 4 extremidades. La mano derecha se encarga del cíclico, es decir, la palanca que hace que el helicóptero se mueva hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. La mano izquierda se ocupa del colectivo. Esta es la palanca que maneja la potencia y el vuelo vertical, ascendente o descendente, y los pedales que además funcionan de manera contraintuitiva. Si le presiona el derecho, se desvía la cola del helicóptero hacia la izquierda y la nariz a la derecha. En cambio, si se presiona el pedal izquierdo, la nariz del aparato gira en ese sentido. El vuelo estático es un ejercicio de quietud digno de un maestro de yoga. En la segunda extracción yo les dije que estaba cansado, relata el mayor Novoa. Esa maniobra de no moverse es agotadora, mucho más que la de moverse. Si yo muevo un pedacito de mi cuerpo, eso se ve reflejado en el helicóptero. Es decir, si yo muevo el brazo, la mano que está en el control direccional repercute en la posición. Un movimiento de 5 centímetros míos es un montón para el helicóptero. Yo respiré hondo y solté el cuerpo. Traté de quitarle estrés al cuerpo y eso lo hice muchas veces. Eso me ayudó a mejorar el control. A partir de la segunda extracción, cuando estábamos sacando a Tien Noriel y a Soleini, asistidos por el técnico Ruiz, empezó a llover. Un aguacero torrencial se desató sobre ese paraje de la selva. Una gruesa pared de agua empezó a golpear el helicóptero, ante el terror de quienes lo veían maniobrar desde abajo. Habían estado en vuelo estático como 25 minutos, cuando se desgaja el temporal. Empieza a llover, empieza a ventear. La aeronave no puede estar estable. Creo que el piloto tiene un entrenamiento muy berraco, recuerda el sargento jefe del grupo TAC 1. Y para completar, don Rubio dice que no los podían sacar porque tenían que hacerles una limpieza. 2 minutos antes de eso pasó un nativo y nos dijo: «El tabaco, ¿quién tiene el tabaco? Esto se va a poner bien feo», asegura un cabo de la misma unidad. Se fue hacia donde estaban los compañeros de él, se regresó y la lluvia encima. El monte empezó a responder porque nosotros les habíamos quitado a los 4 menores, asegura Henry Guerrero Fumoraque, que presenciaba todo al lado de los niños. Esa selva es fuerte. Un compañero de Putumayo se fue hacia arriba y se encontró con 2 tigres mariposos disputándose una carne de cerrillo, que es una jabalí de collar blanco. ¿Por qué no se comieron a los niños? Porque hubo un trabajo espiritual, o la menor hubiera muerto en 15 días. Dentro del helicóptero también se vivía una considerable tensión. Aún faltaba izar a Leslie, la niña mayor y la guía de sus hermanos durante esos 40 días. El mayor Novoa trataba de oponer la fuerza del motor a los golpes del agua y del viento, con la esperanza de terminar su misión. Los muchachos me dicen: «No se mueva a la izquierda, no se mueva a la derecha». Una orden totalmente contradictoria, y en ese momento empiezo a escuchar como cuando las crispetas de maíz empiezan a reventar y digo: «¿Será que les estoy pegando a los árboles?», recuerda con algo de terror el piloto del Ángel. Miro las palas y no, todavía estoy lejos, y le pregunto a la tripulación:
¿les estamos pegando a los árboles? Y me dicen, no, es solo el aguacero, mi mayor. Las bengalas que arrojaba el avión fantasma para aumentar la escasa visibilidad no funcionaban. Los oscuros nubarrones de la tormenta absorbían las luces. El mayor trataba de orientarse usando solamente la iluminación de aterrizaje y por un momento se debatió en una terrible duda. ¿Debía llevar a los 3 niños que ya tenía e intentar volver después por Leslie o debía insistir y sacarlos a todos en un solo viaje? Mi mayor, hágale, que ya vamos a acabar, se oyó la voz de uno de los suboficiales. La cuarta extracción, la de Leslie, fue la más difícil de todas. Uno de los rescatistas me informó que había movimiento de péndulo en el cable de la grúa, y el técnico lo único que pensó fue en proteger a la niña que estaba subiendo, y él sin ver, estaba oscuro totalmente, afirma el mayor Novoa. La silla de la grúa empezó a moverse y a pegarse con las ramas. Fue entonces cuando la experiencia al TR hizo la diferencia. Cogió el cable con fuerza y lo estabilizó. Con sus manos nos salvó a todos. Con una estabilizó el cable y con la otra operó el control de la grúa que regula la velocidad de subida y bajada de esa guaya. Cuando la niña pisó el interior del helicóptero, la lluvia amainó unos pocos segundos. El mejor sonido que pude oír fue el de la puerta cerrándose. Fue indescriptible. En ese momento me dije que ya habíamos rescatado a los niños. Apenas se fue el helicóptero, la lluvia se acabó, asegura el cabo de origen indígena que hacía parte del grupo TAC-1 de las Fuerzas Especiales. Cuando salieron los menores, los indígenas nos cuentan que se despejó totalmente el cielo, ratifica el general Pedro Sánchez. Los indígenas nos dijeron que teníamos que sacarlos a todos, incluyendo al papá, llevarlos a la H y ahí hacer un ritual espiritual. Y dije, uy, Dios mío, la prioridad es la vida de los niños. Entonces choca esa parte espiritual de ellos con la urgencia occidental de que hay que sacarlos ya. Entonces pregunté, ¿cómo están los niños? Y me respondieron, están estables, mi general. Pregunté si podían aguantar y me dijeron que sí. Los primeros 10 minutos del vuelo hacia Calamar, Guaviare, fueron dentro de una negra nube que parecía moverse con ellos y envolver al helicóptero. Los instrumentos indicaban que los árboles estaban cerca, a menos de 6 metros en algunos momentos. Los militares aseguran que cuando terminó ese trayecto y salieron del área de Chiribiquete, el aguacero paró y vieron sonreír por primera vez a los 3 niños y a la bebé. El cielo se despejó. Cuando el ángel aterrizó, al mayor Novoa le preguntaron si había cumplido con el ritual. Ellos tenían que hacer un ritual y pretendían que yo lo hiciera en el área, que apenas yo recogiera a los niños, aterrizara en una zona que ellos tenían para que les hicieran el permiso de la madre naturaleza y los dejara salir. La respuesta del mayor Novoa no pudo ser más franca. Me da vergüenza con ustedes, pero mi misión no es cumplir un ritual. Mis órdenes consisten en sacar a los niños de acá. No me iba a alcanzar el combustible para quedarme todo el tiempo allá. Nadie pudo reprocharle su decisión. Ya cuando llegamos al batallón en San José, llegan los mayores indígenas y dijeron que tocaba hacerles el ritual. Cuenta que les dijo con respeto, yo soy solamente un taxi, díganme qué tengo que hacer y lo hago. En ese momento aparecieron 2 mayores indígenas a efectuar una ceremonia de purificación. Yo me alejé con mi tripulación, nos hicimos a un lado porque nunca se bajaron del helicóptero, lo hicieron dentro del helicóptero. Los niños fueron trasladados al avión, adaptado como hospital, y partieron hacia Bogotá. Epílogo. Los 4 niños estaban en estado avanzado de desnutrición. Presentaban múltiples picaduras de insectos. Los 3 grandes tenían hematomas como resultado de los golpes que sufrieron durante la caída del pequeño avión. Además, tenían escoraciones en los brazos y piernas por cuenta del terreno difícil que caminaron durante 40 días. Leslie, la mayor, tenía además señas de golpes anteriores al accidente y los dientes inexplicablemente negros. Mi hermano el Ranoque llevó en brazos a Cristina en el avión hospital que los condujo a Bogotá. Los pediatras recomendaron inicialmente hidratar y alimentar a los niños por vía intravenosa.
Tía Noriel volvió a pedir fariña y uno de los indígenas le dio una cucharadita con permiso de los médicos. Cuando aterrizaron en Bogotá, los llevaron en ambulancias hasta el Hospital Militar Central, uno de los mejores centros médicos de Colombia. Allí separaron durante unas horas a la bebé de sus hermanos porque su caso era el que más cuidado exigía. Estaban en el piso pediátrico y cada vez que Tien oía el llanto de un bebé se angustiaba porque creía que era su hermanita. Cuando llegaron los abuelos maternos, Narciso Mucutuy y Fátima Valencia, los niños por primera vez hablaron largamente del accidente en el que había muerto su mamá. Cuando cayó la avioneta, ellos miraron que la mamá, el piloto y mi primo Herman murieron de manera instantánea, narró el abuelo Narciso. Leslie se sostuvo de la banca de la avioneta para no matarse. Ella siempre alcanzó a golpearse. Miró que la mamá ya estaba muerta, pero vio moverse la patica de la hermanita. Ella aló y la sacó. Abrió la maleta de la mamá, sacó ropa, rompió y les envolvió donde les dolía. Ellos llevaban fariña cuando se cayó la avioneta, complementa la abuela Fátima. También una lamparita, un toldilla, una hamaca y un pedazo de colchoncito. Y llevaba a mi primo, el finadito, 3 libras de fariña, polvo de yuca brava, cuenta Narciso. Se quedaron 4 días alrededor de la avioneta para ver si alguien venía a recogerlos. Como no llegó nadie, cogieron trocha para el monte. A la niña le dieron teterito por poquitos hasta cuando alcanzó, relata la abuela. Después que ellos perdieron el tetero, hacían una copita con una hoja y le daban a la niña solo agua. Agua, pura agua, afirma Narciso. Y la niñita mantenía churrienta porque no le cuajaba nada, era pura agua. Le pregunté a Leslie, ¿y usted cómo dormía? La abuela cuenta que le contestó. Aquí en mi pecho yo la hacía dormir a la bebé, pero del hambre yo no podía dormir, abuela. Abuelita, yo no sé cómo nos salvamos. La verdad yo tampoco entiendo. Lloraban de hambre, de cansancio, de frío, pero miedo no tenían, relata Narciso. Cuando llovía cogían ramitas, hoja ancha y escapaban debajo de eso. Leslie me dijo que le tocaba cortar la palma con los dientes, asegura la abuela. Por eso se le mancharon, se le volvieron negros, pero todo eso se lo van a lavar. Buscaban una quebrada, un camino, un río grande, cuenta el abuelo que le dijeron. Pero esa es una selva virgen, ahí no se ve chagra, ni casa, ni nada. Veían visiones, luces, pero no se acuerdan de duende. Nunca vieron gente, ni hablaban de duende, narra Fátima. Solo Danta, Mico, mataron una culebra talla X que casi muerde al niño. No comieron animal porque ¿dónde iban a cocinar? Solo pepitas, frutas de selva. Pero no miraron tigre ni oso, asegura el abuelo. La selva fue buena con ellos. Desde los 5 años les enseñamos cuáles son las frutas venenosas, las amargas y las que sí se pueden comer. Comían semillas de 1000 pesos. Leslie subía a una palma y comía, y en las mejillas hacía madurar la semilla del 1000 peso, que es la pepa más pequeña. Ella la ablandaba y luego se la daba a los hermanitos, cuenta la abuela. Encontraron un kit de esos que botaban desde los helicópteros. Comieron algo, pero ellos estaban buscando fariña. Cuando sonaban los helicópteros, ellos se metían debajo de una palizada, debajo de un palo grande, por el miedo, dice Narciso. Cuando los buscaba el ejército, Leslie cuenta que se quedaba quieta y le tapaba la boca a la chiquita para que no llorara, para que no hiciera bulla. Yo les pregunté si habían oído el mensaje que yo les mandé en español y en el idioma que pasaban desde los helicópteros, dice la abuela, y Leslie me dijo que sí la oían, pero que se escondían por miedo. Porque pensaban que si los encontraban les iban a dar juguete por esconderse, explica el abuelo. Por eso ellos no contestaban, porque así tal vez vivían con el papá y la mamá. La niña dice que la mamá fue muy dura con ella y que a ese negro, la abuela se refiere al padrastro, no lo quiere volver a ver. Piensan que doña Fátima es la reina del mundo, la mujer perfecta, dice Miller Manuel Ranoque.
Yo de verdad no soy perfecto, tengo mis debilidades, pero mis hijos son mis hijos. Pasarán por encima de mi cadáver si me quieren quitar a mis hijos. Fátima tiene unos nietos preferidos. Ahora porque está por esto ahora sí dice que mis nietos, pero por plata. Los niños me abrazaron, me dijeron papá, papá, ya nos vamos, asegura el abuelo Narciso. Yo les dije, no, hijos, los médicos los deben mirar porque ustedes estuvieron mucho tiempo en el monte. Van a quedar en manos del bienestar familiar. Después de eso vamos a llegar a un acuerdo para que nos los entreguen. Al día siguiente, los niños recibieron en el hospital la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa y su hija menor que tiene 15 años, dos más que Leslie. Los abuelos saludaron con entusiasmo la visita, pero los niños se volvieron a hundir en el mutismo. Se veían muy impactados, silenciosos. Venían de una soledad inmensa en la selva y de pronto estaban rodeados de gente, cuenta el presidente Petro. Soleini, la segunda niña, era la más animada, la que más jugaba. La más grandecita, Leslie, estaba en un silencio que yo pude sentir y saber a qué se debía. No podía hablarlo porque no era el momento, pero yo tenía más o menos la idea por lo que me habían dicho por teléfono el tío abuelo. Intuía lo que había pasado antes. Era una historia de violencia intrafamiliar como tantas en Colombia. Esa misma mañana, desde el hospital militar, el general Pedro Sánchez le entregó declaraciones al programa Today de la cadena televisiva NBC. El niño de Boavita, Boyacá, que 3 décadas antes había luchado tanto por aprender inglés en unas memofichas, se expresó de manera clara y elocuente en un fluido inglés ante las cámaras del matutino más visto de Estados Unidos. Cuando terminó de explicar la situación de los pequeños sobrevivientes, le preguntaron por Wilson. Wilson es un comando de las fuerzas especiales, respondió el general. Nunca dejamos un comando atrás, lo seguiremos buscando. Los abuelos entregaron versiones encontradas sobre el tema. Ellos dicen que el perrito Wilson andaba unos días con ellos, pero después se desapareció, asegura el abuelo Narciso Mucutuy. Se iba y regresaba, y otra vez se iba, pero ya después no volvió. No, ellos no miraron nunca al perro, contradice la abuela. No lo vieron. Sobre este punto aún no hay una versión definitiva, pero Leslie le entregó al comandante de las fuerzas militares, general Helder Giraldo, un dibujo que muestra árboles de diferentes colores, un río caudaloso y la imagen de un perro marcado con el nombre de Wilson escrito con su caligrafía de niña. El dibujo era una primera manifestación directa de los rescatados y además la única señal clara de que ellos quizá se habían encontrado con el animal. Yo me quedé aproximadamente 20 días más en la selva después de encontrar a los niños, cuenta el soldado Cristian David Lara, compañero de equipo de Wilson. Sentía tristeza, pero a la vez tenía la fe intacta de que iba a encontrar a Wilson, a pesar de que nos enfrentábamos a una selva muy pesada con muchas cosas, animales y espíritus. Vamos a traer a Wilson, esa es la nueva misión, les dijo a sus hombres el general Pedro Sánchez y luego explicó. Wilson se perdió el 18 de mayo, antes de encontrar a los menores, y desde ese momento se inició la búsqueda. Hubo inclusive 3 encuentros con él, con la tropa, pero Wilson reaccionaba muy rápido. El perrito se perdía, se iba inmediatamente. Tratando de localizar a mi compañero, le dejamos bastante comida en el camino, cuenta el soldado Lara. Le dejé unas prendas mías como referencia para que él lograra coger rastro y llegar a nosotros. Los entrenadores sostienen que un canino vuelve generalmente al último sitio donde estuvo con su guía, afirma el general. Ordené que cocinaran lo más atractivo en olores para ver si el olfato lo llevaba, sancocho, salchichón. De igual manera se llevaron unas perritas en celo para ver si de pronto Wilson lograba olfatearlas y llegaba a nosotros, asegura Lara. Es diferente encontrar unas personas que a un canino que apenas mide 60 centímetros. Cuando uno camina allá en la selva a 5 metros, ya no ve absolutamente nada, relata el general Sánchez. Hay decenas de peligros para Wilson como tigres, jaguares, serpientes venenosas, en fin, la lluvia hace más difícil el rastreo, las tormentas lo ahuyentan, etc.
De pronto lo picó algún animal, de pronto algún espíritu lo poseyó, no sé, afirma un desconsolado soldado Lara. Nunca encontré los rastros de Wilson. Mientras los hombres de las fuerzas especiales continuaban la búsqueda de Wilson, al otro lado de esa selva encontraron un perro de color y tamaño parecidos. Tenía el cuerpo dorado y la cara negra como el pastor belga Malinois, pero estaba tan flaco y lleno de garrapatas que era difícil establecer su raza. Además había sido ubicado casi a 400 kilómetros del lugar donde Wilson fue visto por última vez, una distancia inimaginable en terreno selvático. En sus 40 días de camino, los niños apenas se habían alejado 22 kilómetros de los restos de la avioneta. Era muy improbable que el perro hubiera podido efectuar un recorrido casi 20 veces mayor. Las coordenadas estaban ubicadas a 385 kilómetros del lugar del accidente, explica el general Sánchez. Era imposible que fuera Wilson. Tendría que haber cruzado varios ríos, entre esos el Caquetá, que tiene 500 metros de ancho. El perrito está entrenado en piscinas y puede cruzar un caudal con un guía o seguir el borde del río, pero nunca lo atravesaría solo. Yo alcancé a tener la ilusión de que fuera Wilson, relata el soldado Lara. Estaba lejos, pero me quería aferrar a las esperanzas. El perrito que encontraron en el Caquetá no tenía 3 colmillos astillados y una cicatriz en el estómago, que eran las señales particulares de Wilson. A esa misión me entregué de corazón con mi compañero, mi gran amigo. En algún momento alguien no identificado aseguró que los espíritus de la selva habían tomado la vida de Wilson a cambio de liberar a los niños. El mayor Rubio desmintió esa versión. El perro Wilson lo miré 2 veces, pero no donde están los niños. Vea, el perro vio una perra de monte en calor, salió corriendo por aquí y los niños estaban acá. El perro anda solo, se fue detrás de la perra de monte. El perro está vivo, está gordo, anda con la perra. Rubio, quien semanas después de su referido enfrentamiento con el duende seguía afónico y atemorizado, aseguró que Wilson puede salir de la selva solo, pero que tristemente él no puede ayudarlo después de la advertencia del espíritu. Teme que las consecuencias de las que habló el duende sean sobre la vida de su nieto, un bebé de meses a quien él aspira a convertir en el heredero de sus conocimientos. El sueño del yagé le indicó claramente que todos los indígenas deberían dejar ese trozo de selva una vez los niños salieran. La medicina había hecho su parte y no le debían pedir nada más. El presidente Gustavo Petro dice que no lo sorprendió que el yagé hubiera sido el elemento clave para dar con la ubicación de los niños, después de decenas de intentos fallidos. Unos meses después del rescate, sentado bajo un árbol del jardín de su casa en Chía, relató que en su juventud había bebido 2 veces yagé bajo la guía de chamanes indígenas en el cerro sagrado de Quininí, cerca de Fusagasugá. La primera vez vi una princesa indígena bajar, muy hermosa, y después yo me iba volviendo raíces subiendo a la montaña. Luego desapareció la imagen. Entonces le dije al mamo, al chamán, ¿y eso qué significa? Él respondió, no, pues usted es como un espíritu que está cuidando la naturaleza. Asegura que así entendió la importancia del medio ambiente años antes de que fuera una preocupación extendida universalmente. La segunda vez fue menos placentera, según contó el mandatario. Sentí un estallido, vi una gran luz y después se apagó todo, y entonces volví a preguntar por el significado. Ellos cantaban mientras tanto, y entonces me dijo, es un atentado. Y ya, yo corté eso porque ya no me gustó. El presidente Gustavo Petro está convencido de que una luz como esa será lo último que verá en su vida. El general Pedro Sánchez y su esposa, la médica Carmen Alicia Mera, han ido varias veces a visitar a los niños. Descubrieron que les encanta la torta de chocolate. Por esos días se estrenaba la película Barbie y pensaron que sería una buena idea llevarle una muñeca a Soleini, la niña de 9 años. A la niña le encantó. Su hermana Leslie, de 13 años, también quedó fascinada, pero no se atrevió a pedirla por timidez y quizá porque la vida la ha obligado desde muy temprano a portarse como adulta.
El general y su esposa se cruzaron una mirada cuando adivinaron lo que estaba pasando por la cabeza de Leslie. No necesitaron pronunciar una palabra. Volvieron al rato con otra Barbie para ella. La niña, tampoco dada a exteriorizar emociones, sonrió ampliamente con sus ya blanquísimos dientes y dejó caer algunas lágrimas de alegría por el regalo. Los pequeños sobrevivientes pasaron 6 semanas en el Hospital Militar Central después de su rescate. Salieron restablecidos y llenos de alegría. Disfrutan por igual los juguetes tradicionales de los huitotos y las muñecas y carritos que les regalaron mientras estuvieron allí. Un perro de peluche parecido a Wilson es el favorito de Tien Noriel. El ICBF los confió al cuidado de un grupo mixto de madres sustitutas indígenas y blancas. La decisión sobre el familiar escogido para cuidarlos tomará unos meses más. Yo necesito que me den la custodia de mis nietos. En este momento soy la madre de ellos. Ya mi hija descansó. Ahora recupero mis 4 nietos, dice Fátima Valencia. Miller Manuel Ranoque fue arrestado el 12 de agosto de 2023 por orden de la Fiscalía General de la Nación. Lo acusan de haber cometido actos sexuales abusivos con menor de 14 años de manera repetida desde el 2020. Él negó los cargos, pero un juez considera que existen pruebas suficientes para enviarlo a la cárcel nacional La Picota mientras es llevado a juicio. De Wilson, el perro rastreador, nunca se volvió a saber nada. Como concluye la centenaria novela La vorágine de José Eustacio Rivera. Lo devoró la selva. Fin. Actualización junio de 2024. Hace pocos días el periodista y escritor de este libro, Daniel Coronel, en su programa El Reporte Coronel en la W Radio Colombia, hizo una pequeña actualización, la cual vamos a poner para ustedes. Es un complemento pequeño sobre esta narración que acabamos de escuchar de los niños perdidos en el Amazonas. Bienvenidos al Reporte Coronel. Bueno, el tiempo vuela y este domingo, el próximo domingo 9 de junio, se cumple un año del hallazgo de los 4 niños huitotos que sobrevivieron al accidente aéreo en el que murió su mamá junto con el piloto y un líder indígena. Como muchos recordarán, los niños fueron encontrados después de 40 días de búsqueda por parte de 92 voluntarios indígenas y de 119 miembros del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares. 11 aeronaves, entre helicópteros y aviones, participaron en la búsqueda que solo vino a concretarse cuando un chamán huitoto guió a un grupo de indígenas hasta el sitio que había presenciado en una visión de Yagé. A 10 metros de ese lugar estaban los 4 pequeños. Los niños fueron trasladados al Hospital Militar Central de Bogotá y semanas después, cuando estaban ya recuperados, fueron llevados a un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde han recibido atención psicológica especializada y han estado al cuidado de funcionarias y madres sustitutas indígenas. Desde ese momento, los niños han sido entrevistados en diferentes instancias por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación por la que fue capturado el padre de los 2 menores del grupo y padrastro de las 2 mayores. También por miembros de la Aeronáutica Civil que buscan establecer las condiciones del accidente aéreo. El ICBF recibió varias ofertas multimillonarias para que los niños cuenten su historia con destino a películas y documentales. Estas ofertas están hechas con el compromiso de depositar esas sumas en encargos fiduciarios para que el dinero sea entregado a los pequeños al llegar a su mayoría de edad, garantizando así la mejor educación posible y una vida holgada para ellos. Los nombres de los niños, aunque todo el mundo lo sabe por las publicaciones de numerosos medios, ahora no pueden mencionarse por decisión judicial. La niña mayor contó que el avión tuvo problemas de encendido en Araraquara en el momento del despegue y que después oyeron con pánico la comunicación del piloto con la torre de control del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, en las cuales en esas comunicaciones indicaba que el motor estaba fallando. Dijo la niña asimismo que el capitán Hernando Murcia trató de tranquilizarlos y les pidió que se desabrocharan los cinturones de seguridad
porque iban a acuatizar, por lo cual también abrió la portezuela por la que deberían evacuar el avión. Según el relato, todos se pusieron en posición fetal protegiendo su cabeza, inclinados hacia adelante como les indicó el piloto. A ese punto, la avioneta subía y bajaba mientras el motor sonaba raro. La mayor de ellos, que ahora tiene 15 años, contó que no recuerda el momento exacto del impacto porque quedó herida en la cabeza y perdió momentáneamente el conocimiento. Se despertó con el llanto de sus tres hermanitos. Cuando notó que sangraba, improvisó un vendaje con gasa que encontró en el pequeño botiquín de la avioneta y con trozos de ropa para evitar que la herida fuera pisada por insectos porque conocía el peligro de contraer una infección. También contó que su pie izquierdo se quedó atascado en uno de los rieles que sostenían las sillas del pequeño avión, por lo cual quedó lastimada y tuvo que dejar su zapato entre los hierros retorcidos. Después sacó a la bebé de 11 meses que tenía problemas para respirar porque quedó aprisionada por el cuerpo de su mamá que la llevaba en brazos en el momento del siniestro. Posteriormente sacó a sus otros dos hermanitos por la puerta de ingreso del piloto que estaba abierta porque pues planeaban el acuatizaje. Los cuatro niños permanecieron 2 días y 2 noches al lado de los restos del avión y se alimentaron con copoazú. Copoazú es una fruta amazónica que la mamá llevaba en una bolsa. Asimismo, consumieron en esas 48 horas toda el agua potable que llevaba el avión, básicamente 2 botellas de 600 mililitros. Se fueron para buscar agua, alimentos y para evitar los olores que se desprendían de los cuerpos inertes de los tres adultos. Decidieron caminar hacia el río Paporis que habían visto desde el aire antes de la caída del avión. Llevaban con ellos unas tijeras, una hamaca y un toldillo. Las tijeras las usaron para cortar hojas de platanillo para construir refugios. Cuando las perdieron, ustedes recordarán que fueron encontradas por los rescatistas, la niña mayor siguió cortando con los dientes las hojas. También llevaban dos biberones, uno de los cuales perdieron por el camino y fue hallado por Wilson, el perro rastreador de los rescatistas militares. También llevan una linterna cuyas baterías fallaron algunos días, pero aún funcionaban débilmente 39 días después en el momento en que fueron halladas. La niña mayor llevó la cuenta de los días transcurridos y por eso la narración tiene detalles de lo que fue pasando jornada tras jornada. Dice el informe de los investigadores del Aerocivil sobre la niña, abro comillas, limitación grave para el desplazamiento de la sobreviviente entrevistada, debido al edema que sufrió en la parte interior de la pierna izquierda asociado al edema craneal y la presencia de hematomas, la sobreviviente entrevistada no lograba caminar totalmente erguida. Por esta razón, se desplazó de rodillas apoyada en su cadera, valiéndose de sus dos brazos para sujetarse a la vegetación circundante y cargando a la bebé. Esta situación perduró hasta el día 20 después del accidente. Hasta ahí está la cita. Yo les confieso que me conmoví mucho hasta las lágrimas cuando leí las difíciles condiciones en las que la pequeña tuvo que moverse por la selva para salvar a sus tres hermanitos. Como perdió su zapato izquierdo durante el accidente, tuvo que caminar los 40 días en medio de la espesura con la única protección de sus medias. En el Apaporis, los niños se aprovisionaron de agua fresca y potable del afluente del Amazonas y pudieron pescar con una lanza, lanceta la llaman los huitotos, que fabricó la niña mayor con un palo. Como no podían encender fuego, comieron pescado crudo una sola vez, porque el sabor les resultó repugnante. El resto del tiempo se alimentaron de frutos silvestres, especialmente lo que comen los araguatos, los monos aulladores, que no son tóxicos esos frutos para las personas. Al tercer día de la caminata, en la que ellos pensaban que era una sola dirección, terminaron volviendo al lugar del accidente. En realidad habían transitado en un círculo concéntrico. Los aguaceros torrenciales los mantenían empapados y cubiertos de fango, lo cual agregaba peso a sus cuerpos y hacía más difícil la marcha. El niño de 4 años, el tercero en edad, también perdió sus zapatos en la larga caminata y tuvo que seguir descalzo desde el día 9.
La más pequeña, la bebé de 9 meses, alimentada exclusivamente de agua lluvia, estaba enferma, estaba resfriada, pero los otros 3 niños, por fortuna, no se contagiaron. 10 días después del accidente, oyeron por primera vez el perifoneo con la voz de la abuela en español y en la lengua huitota, amplificada desde los helicópteros que los buscaban, pero el follaje les impedía ver las aeronaves. La niña mayor aseguró que en muchas ocasiones oyeron voces cerca, pero que no se aproximaron porque no sabía si podía significar un peligro para ellos, de personas o de animales salvajes. Jamás vieron a Wilson el perrito rastreador, solo tapires, serpientes y una tortuga enorme. Los niños dicen que nunca encontraron los kits de alimentación que arrojaron desde el aire para ayudarles en su supervivencia, más de 100 kilos de alimento, y que solo el día 30 encontraron un volante que les indicaba que permanecieran quietos en un solo sitio para encontrarlos. Por eso, los últimos 9 días estuvieron en el lugar donde posteriormente los hallarían los indígenas. Ninguno de los niños declaró haber encontrado duendes o presencia de elementos sobrenaturales como los descritos por los adultos indígenas que los hallaron finalmente el 9 de junio del año pasado. Los niños reconstruyeron el doloroso momento del accidente en una especie de maqueta construida por ellos y por la psicóloga que los ha tratado durante este tiempo para que superen las experiencias traumáticas que vivieron. Bueno, esta es parte de la narración de lo que los niños han contado y que se viene a conocer hoy. Estoy feliz de contestar sus preguntas sobre este o sobre cualquier otro tema. Gracias por llegar hasta aquí. Nos encontramos en el próximo episodio de Libros Hablados con un nuevo y apasionante libro. Mil gracias a quienes nos califican y comentan. Ya saben que lo pueden hacer en nuestro correo electrónico libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde nos estés escuchando. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music, entre otras. También puedes hacer parte de nuestra comunidad uniéndote al grupo de Facebook Libros Hablados Club de Lectura. Soy Johan Gualtero, transmitiendo desde la no siempre fría Canadá. Gracias por escucharnos. Este es el podcast Libros Hablados.